informativas que solemos tener aquí en Año hace cada 15 días, normalmente los miércoles. Llevamos ya 11 años celebrando este ciclo de encuentros divulgativos, como bien sabéis. Estamos encantados de que nos arropéis una semana más. En concreto, hoy vamos a tener una charla muy especial, porque es un tema que hasta ahora, si yo no recuerdo mal, no habíamos tratado, con lo cual doble valor. Para ello nos acompaña Teresa López Soto, que es profesora de la Facultad de Filología y que trabaja también en el Laboratorio de Ciencias del Habla y Fonética de la Universidad de Sevilla, y nos va a presentar una investigación sobre sonido muy especial y que básicamente, como su nombre indica, va a hablar de sonido, por lo cual va a haber más ruido, ¿no?, palabras, que la propia presentación que veréis en el PowerPoint. Especialmente por escucharla a ella principalmente, pero también por el tema de todos los efectos que nos trae, para que podamos interiorizar mucho mejor la explicación que nos va a dar, pues vamos a necesitar especialmente un poco más de silencio, ¿vale? Así que yo ya con esto me callo, le doy paso a Teresa López. Bueno, y antes de que se me olvide, sí comentaros que la próxima charla será el 8 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hablaremos de antibióticos, de microbiología, pero bueno, ya os cuento un poquito más al final de la ponencia de hoy, ¿vale? Si os parece, os dejo con Teresa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por venir. El objetivo de mi charla es enseñaros que el sonido es algo que tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor, pero no somos conscientes, y me gustaría que lo fuéramos, porque el mensaje que vengo a traer al final es un mensaje de salud auditiva. Voy a hacer un recorrido de lo que hay que saber cuando te metes en el mundo del sonido, ¿no? Esa es mi cuenta de Twitter, por si queréis seguirme. Realmente es mi cuenta personal, no es la cuenta de una investigadora, pero bueno, es un punto de comunicación si queréis contactarme. Bueno, vamos a ver qué es un sonido. Lo primero es que tenéis que daros cuenta de algo que no sabéis, quizás, y es que nuestro cerebro sigue viviendo en el mundo de la selva, el mundo de la tribu. Hemos avanzado mucho tecnológicamente y socialmente, hemos desarrollado el prefrontal, luego lo veremos, que es esta zona delante del cerebro, pero nuestro cerebro necesita más tiempo para dar un salto evolutivo, de manera que todo este mundo de coches, música, conciertos, el cerebro no está preparado para eso. Para el bullying, para el acoso, el cerebro está preparado para vivir, ¿qué te digo yo?, en una casa en Vermont, con tu patio, tu jardín, te levantas, vas a pescar, vuelves a comer, haces unos pancaques y cosas así, ¿no? Para eso es para lo que está el cerebro, y todo lo que sea alejarlo de eso irá en contra de su propia salud. Vamos a centrarnos en el sonido, porque este es el entorno que el cerebro piensa que va a encontrarse, ¿de acuerdo? Bueno, el sonido, como os decía, se puede estudiar desde muchas perspectivas. Yo soy lingüista, ingeniera y con el doctorado en medicina, o sea que fijaos lo complejo que tiene que ser para poder llegar a hacer investigación un poquito más importante. No voy a hablar de todo mucho y mucho de nada, o era así, ¿no, Mari Carmen? Lo que va a pasar. Pero vamos a ver música, vamos a ver sonido, vamos a ver un poco cómo va el cerebro. Bueno, lo primero es que el sonido está ahí fuera. Yo os he traído, me tengo que levantar, ¿vale? Os he traído una cosita, tendría que haber repartido antes. Quiero que la paséis, perdón. Una gomilla para cada uno. Una gomilla para cada uno. Eso, ve pasando rápido. Tenía que haberlo dado antes, se me ha olvidado, perdón, Mari Carmen. Es que están grabando en vídeo, vamos a pasarlo rápido, porque si no el compañero... ¿No? ¿No pasa nada? Me levanto, luego... Vuelvo a mi sitio, ¿no? ¿Qué es el sonido? El sonido existe porque aquí hay partículas de aire.
Si estuviéramos en el vacío, no podría existir el sonido. Así que cogemos la gomilla y hacemos como si tuviéramos, nos las ponemos en la oreja, como si tuviéramos una guitarra, le damos con el dedo, y el movimiento vibratorio de la goma es lo que mueve el aire alrededor de la goma, y ese es el impacto que llega a nuestro oído. ¿Vale? Eso lo podéis guardar, os lo regalo. Sin embargo, lo que muchas veces no nos pensamos es que el sonido no existe aquí, en el receptor. El sonido existe aquí, en el sistema nervioso central. Lo vamos a ver en la corteza auditiva. Y además una cosa muy interesante, nuestro sistema nervioso central está en comunicación para arriba y para abajo, por comunicación nerviosa del periférico al central por la vía aferente y del central al periférico por la vía eferente. ¿Qué significa esto? Que cuando estoy en un entorno, como es por ejemplo es ahora, al principio te disturba, te distrae el ruido de la calle, pero tu cerebro poco a poco va preparando a tu receptor para solamente estar pendiente y filtrar con mayor fuerza lo que yo estoy diciendo. Y eso lo haces en mitad del camino. Luego lo veremos en la fisioanatomía de la audición. En el mundo de la audición lo más importante son las frecuencias. En el universo todo tiene una frecuencia, ¿vale? Si cogéis una bombona de butano, haced una prueba si tenéis bombona de butano en casa. Le dais un golpecito y luego ponéis la palma de la mano y deja de vibrar. Y deja de sonar. Con la bombona de butano es genial porque lleva el gas dentro. Los gases son fantásticos para hacer experimentos. Entonces, haces esto, un golpecito y hace la bombona, tocas la palma de la mano y se calla inmediatamente el sonido. Esas son las frecuencias. Las frecuencias en nuestro oído están muy especializadas. Luego vamos a ver el oído. El oído dentro tiene como una especie de piano y cada tecla, en nuestro oído aquí, en lo que se llama el caracol, en cada tecla, cada zona del caracol es como una tecla del piano. ¿Habéis encontrado algo en vuestro oído? ¿Se os ha ido de un oído a otro? ¿Algunas frecuencias, algunas teclas las oíais más altas que otras? ¿Algunos tonos? Porque cada tono os ha sensibilizado una parte concreta del oído, no todo el oído. Unas células concretas, porque están, ahora lo veremos cómo están puestas. Nosotros tenemos una capacidad de audición bastante grande biológicamente hablando. Lo que pasa que nos situamos en un rango normal que su centro de acción son las 2.000 a 5.000 hercios. Esto no es negativo, es que me ha salido mal aquí. De 2.000 a 5.000 hercios. ¿Vale? Ese es el rango del habla. Los sonidos del habla empiezan a 250, 500, pero por ejemplo en telefonía móvil y telefonía fija os fijaréis que cuando hablas con alguien por teléfono fijo, si todavía lo usáis, el sonido tiene peor calidad que por móvil. Y por móvil tiene peor calidad que en directo. Y es que en telecomunicaciones tienes que cortar las bandas de frecuencias, por arriba y por abajo. Un teléfono móvil tiene una banda de fijo, una banda de frecuencia muy estrechita. El smartphone ya ha conseguido ampliar más información, ¿vale? En el algoritmo. En la vía natural pues tienes todo el rango de frecuencias, por eso va a sonar la voz diferente. Oficialmente escuchamos muchas frecuencias, desde 20 aproximadamente hasta 20.000 se dice, e incluso desde 0 decibelios, que podría ser la presión de la Tierra, porque el volumen tiene mucho que ver con la presión del aire, ¿vale?
porque sin aire no hay sonido y la presión es importante. Bueno, este es el sonido que deberíamos estar escuchando todos los días. Está bien. Y ese es nuestro entorno biológico, eso es lo que espera el cerebro. Lo que pasa bueno, que a día, y luego voy a enseñar otra diapositiva de los ruidos a los que estamos sometidos, el ruido es igual que el sonido. Bueno, acústicamente el ruido para nosotros significa que no tiene armónicos, pero no voy a entrar en acústica. Os voy a hacer una prueba, ¿vale? Porque lo que hemos oído antes no es a lo que estamos acostumbrados. Os voy a hacer un barrido, una síntesis de tono puro que va de 8 Hz a 65.536. ¿Estáis preparados? Esto es una prueba de fuego. Empezamos. Madre mía. ¿Y vosotros pensáis que esto no lo escucháis? Vamos a ver. ¿Escucháis esto, que es un tono puro? Puro significa estar el hercio solo. No tiene nada más. Es un pico así. O bien, bueno, iba a decir otra cosa de ingeniería, no me da cuenta. O bien podemos tener varios tonos unidos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Al principio ha escuchado alguien el tono bajito? No pasa nada, ¿vale? No tienes por qué escucharlo. En un momento dado era como muy fuerte y luego ha bajado otra vez de volumen, normal. Porque el rango natural que os dije, en torno a 2000, 5000, o sea, hay una zona media que es la que estás acostumbrado y eso te va a llegar con un volumen y el resto no. Porque no es algo que tu cerebro ni tu biología tenga previsto. Bueno, este es el oído, que por si alguien me pregunta luego qué es el oído, no me lo preguntéis porque el oído que vosotros veis ahí, dentro lo que hay es esto. Entonces, tenemos el conducto auditivo, este es el tímpano, estos son los huesos que existen porque nosotros venimos de especies acuáticas y pasamos de transmitir del agua al aire, entonces tuvimos que desarrollar en la evolución de la especie un sistema mecánico. Esto empuja a la cóclea, esto es lo que luego vamos a ver, este es el piano, este es el sistema vestibular que tiene que ver, este es su nervio, este es el nervio auditivo, el sistema vestibular que tiene que ver con el equilibrio. Por eso una persona sorda siempre va a perder equilibrio, siempre. Bueno, esto es el oído con más detalle, este es lo que quiero que veáis, esta cóclea, y está abierta por aquí. Y todo lo amarillo, normalmente, en anatomía lo amarillo son los nervios, normalmente, ¿vale? Esto amarillo es el nervio. Esto es otra toma, para los que tengáis más interés fisioanatómico del oído. Estos son los 3 huesos, ¿vale? El martillo, el yunque y el estribo. Esta es lo que se llama la ventana oval. La cóclea es un caracol que tiene una entrada por aquí, ¿ves? Si seguimos el punto rojo, vamos a ver, me llega la presión del aire desde el tímpano, se mueven los huesos, el estribo presiona, aquí hay como una ventanita, es oval, entonces
vamos a seguir el camino este naranja que sigue el punto, el líquido que hay dentro va por aquí moviéndose como si fuera una ola de mar y luego da su vueltecita y se va escapando por la ventana redonda. Y eso es el flujo constante de líquido. Esto podría ser como un mar. Y aquí en medio hay unas olitas, ¿vale? Unas olitas. Pues aquí nos interesa la membrana basilar. Aquí la membrana basilar está aquí, ¿veis? Y estos son unas células ciliadas internas, ciliadas externas. Esas son las células ciliadas que tienen unos hilos, unos cilios se les llama, pelos en inglés, porque estas células en inglés son hair cells, y el paso del líquido por aquí hace que se muevan estos pelitos y entren y se abra un canal de, lo veremos, se abra un canal de ¿qué es esto, químicamente hablando? Potasio y calcio, ¿ves? Y entonces hay una polarización de las células. Entonces ahí es donde entra la corriente y pasa, la corriente eléctrica pasa a través de lo que se llama el órgano de Corti, esto es el órgano de Corti, pasa al nervio auditivo. Aquí lo vemos de otra manera. ¿Os acordáis que dije que esto era como el piano? Pues es que si yo cojo este caracol y lo pudiera extender, que no puedo, me daría cuenta que en la base del caracol, que también es más ancha, se sensibilizan las ciliadas cuando las frecuencias son más altas, por ejemplo las de 20.000 que os decía antes, que es más o menos el rango. Y en el centro, en el ápice o apex, en latín, es donde están las células ciliadas que solamente se sensibilizan si la onda que viene con ese líquido interior viene con unas características de frecuencia baja. Frecuencia alta es ir 7 veces al cine a la semana, frecuencia baja es ir una vez al cine a la semana, ¿vale? Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Un hercio es número de ciclos por segundo. Entonces, eso es lo chulo de la tonotopía, del griego lugar donde aparece el tono. Pero esto solo en lo que llamamos el sistema nervioso periférico, en el receptor, porque luego veremos, aquí vamos a ver, luego veremos que esto también ocurre en el sistema nervioso central, aquí, ¿veis? Esto es un encéfalo, esto se llama cerebelo, la parte más externa del encéfalo se llama el córtex, neocórtex, corteza cerebral. En esta zona del temporal, está la corteza auditiva primaria, lo rosa lo llamamos la corteza auditiva secundaria. Igual que pasaba en la cóclea, cada zona de la corteza se produce sinapsis, que es esa potencial de acción, esa corriente eléctrica, dependiendo de lo que te venga por aquí detrás, por la vía aferente. La vía aferente es, pues bueno, vamos a imaginar que tenemos aquí el oído, va por el nervio octavo, es el nervio que lleva el oído, pasa, solamente voy a coger un ejemplo, pasa por la oliva superior, en los núcleos cocleares, todo esto está dentro del tronco del encéfalo, del brainstem, ¿no? Brainstem. Perdón, que lo digo casi todo en inglés, en clase me pasa. En los núcleos cocleares es donde un oído y otro se unen a la información que viene. ¿Sabéis? Una pregunta que os hago. ¿Por qué oído creéis que oís mejor? ¿Qué os gusta más, el izquierdo o el derecho? ¿El derecho? El izquierdo. ¿Os gusta tú el derecho? ¿Seguro? ¿Es porque eres diestra o porque te gusta más? ¿Has probado cambiando? A mí me gusta más el izquierdo. Normalmente en la clínica, las personas oyen mejor por el oído izquierdo, no lo sé. Científicamente la base puede ser que tengas el hemisferio derecho dominante y sabéis que la bilateralidad es cruzada, ¿vale? Pero normalmente la gente escucha mejor por el izquierdo y siempre pasa que lo hacemos en clase. Si alguna vez queréis venir a mi clase, Ana, pues lo podemos probar. Bien, lo que decía es que no oímos igual por los dos oídos, igual que no tenemos las dos manos igual, yo no tengo las dos pantorrillas iguales, las tengo muy diferentes.
Entonces, ni tenemos un ojo igual, sabéis que tenemos un ojo dominante, mi ojo dominante es el izquierdo y muy dominante que es, ¿vale? Entonces, en los núcleos cocleares, en los núcleos cocleares lo que tenemos es la información que me llega desigual, no puede subir desigual a la corteza auditiva, aquí tiene que llegar unificada. Se piensa que en los núcleos cocleares se produce esa unificación. Eso es lo malo. Es una cosa buena, pero es malo porque si tú pierdes audición de un oído, lo más normal es que empieces a perder, audición del otro, porque esa continua comunicación ascendente-descendente que se produce en el proceso de audición hará que este núcleo coclear envíe un mensaje al oído para decir, oye, que me estás tú mandando, que no me mandes esto, y acabas perdiendo audición del oído sano. Eso es lo que suele pasar, si tenéis familiares. El colículo inferior es donde pensamos, pero todavía no hay mucha evidencia, que se produce el filtrado, el filtraje, por eso ahora estáis oyéndome a mí, pero vuestro oído está oyéndolo todo. Yo empecé con una tesis en Telefónica I+D en ingeniería, en reconocimiento de voz, y es un problemón que la máquina reconozca el sonido, pero claro, la máquina todo lo que le das de frecuencia se lo traga. Y ahora, ¿cómo creas un colículo inferior y luego estará el superior para decirle, no prestes atención a la vibración que sí te está llegando al oído, silénciala a este nivel? ¿Vale? Eso es lo que pensamos que hace el colículo. Y luego ya sabéis que va del tálamo hacia la corteza auditiva, que era lo que habíamos visto antes. Tenemos una corteza auditiva en la izquierda y una corteza auditiva en la derecha, ¿vale? Bien, y fijaos lo bonito de la naturaleza, la tonotopía. Está igual que estaba preparado el piano por frecuencias, pues igual está la corteza auditiva. Bueno, vamos a hablar ahora de decibelios, que es el volumen. Yo voy a hacer una prueba, la prueba está amañada, porque no puedo poner el sonido al decibelio real, solamente es una prueba para que veáis lo que llamamos enmascaramiento. Lo hacemos mucho en el laboratorio, enmascaramos sonidos para hacer experimentación. Cogemos un sonido, solapamos otro o varios. Y quiero que lo veáis porque el mensaje que os quiero dar es de salud auditiva. Y lo que veis aquí es, pues, desde la respiración normal, yo lo leo, ¿vale? Susurro, vamos subiendo, el ruido de la nevera son 20 decibelios, la lluvia unos 40, el aire acondicionado ya sube a 50 y todavía estamos en ruido confortable. Pero ruido de un móvil dicen que no es peligroso, ahora vosotros me lo decís, una alarma, que la alarma no es peligrosa. Yo sí que soy peligrosa, que siempre la apago y me quedo 5 minutos más. La alarma dirá, la peligrosa eres tú. Y ahora empezamos a tener protección necesaria, los ruidos de las motos, el ruido que hace el metro, irritación al oído. Tú no puedes aguantar mucho el paso de una ambulancia. Un iPod al máximo volumen. Y aquí una cosa que no hay, y lo digo siempre, porque todo el mundo me pregunta, ¿los auriculares son malos? Hombre, si te lo pones al máximo volumen, ya el iPhone te lo dice, ¿no? Oiga, cuidadito, que va a petar esto. Pero yo tengo unos audífonos del año 2016, lo tengo a máximo y no se oye. Pero quiero deciros que, ¿sabéis lo que realmente daña y cuando llega en clínica vemos el problema? Los conciertos. Los conciertos. Y vienen los acúfenos, que son restos acústicos en la corteza auditiva de sonidos que ya no existen, pero la actividad eléctrica de la corteza sigue activa y tú oyes un pitido constante el resto de tu vida. Y a fecha de hoy no hay solución al acúfeno. Bueno, a fecha de hoy sabéis que no hay solución a la sordera, todavía, eso no existe. Vale, entonces la prueba que quiero hacer de enmascaramiento es, pues vamos a ir, me voy a tener que levantar, vamos a ir viendo un sonido muy normalito, como es una respiración, y lo voy a enmascarar con el sonido de avión. Entonces, vamos a ver. Respiración. Ya el sonido de la respiración no lo hemos oído, ¿no? Vamos a probar con el sonido de la lluvia, que todavía dice que es confortable, y el avión.
enmascara. Se enmascara quiere decir que se tapa, ¿no? Un poco. Vale, vamos a apagar la luz ya. Este es un iPhone, ¿no? El clásico. Voy a apagar la luz. Vale, ahora perdón, es que con el PowerPoint es un poco rollo. Voy a poner un iPhone y a ver si es verdad que el iPhone todavía es tan confortable, ¿vale? Y el avión a la vez. Otra vez, ¿vale? El iPhone y el sonido del avión, lo he hecho mal. iPhone. Es un poco pesado, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ir a lo máximo, que es la sirena de la ambulancia. Bueno, pues eso es lo que es nuestro entorno. Vamos a comparar, eso es la vida que tenemos. Ese es el impacto en frecuencias que tenemos. Y en decibelios, que ya os digo que la muestra de audio está calibrada. Yo he dicho, el cerebro está preparado para esto. Una persona así cansada. ¿Incomoda al oído? Bueno, si te incomoda psicológicamente que esté cansado, sí, pero no incomoda, ¿no? ¿O sí? A ver, este es el ruido natural. Con la lluvia. ¿Incomoda? ¿Con el móvil? ¿Es estresante? ¿Se acaba la tranquilidad? Entonces, esto sería lo biológicamente natural. Perdón, es que no está. Sí está. Los pajarillos que están cantando no los oímos, porque están enmascarados, ¿no? ¿Y el avión? No quiere salir. Bueno, la idea la pillamos, ¿no? El avión, esto es una mala señal. Mi hijo quiere ser ingeniero espacial y todo ya me está enseñando accidentes de aviones y yo. Bueno, se ha quedado pensando el PowerPoint. A ver si pasamos a la siguiente. El sistema auditivo de la máquina no ha petado. Esperamos.
Perdón, que no pensaba que hablabas conmigo. Bueno, en mi charla decía que íbamos a hablar un poco del lenguaje, del pensamiento y de las emociones. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Existe el pensamiento sin lenguaje? ¿Este es un salto muy grande? No, porque el lenguaje está en un rango de frecuencias que os enseñé antes, perdón, la audición está en ese rango de frecuencias tan bien preparado. De hecho, os acordáis del barrido frecuencial, que llegó un momento en el que como que se oía más fuerte porque llegaba al barrido al rango frecuencial en el que nosotros nos movemos. Y ese es el rasgo del lenguaje. Lo más importante para el ser humano y lo que ha evolucionado más que biológicamente es socialmente. Somos animales sociales. Y en lo social hay un aspecto muy importante, bueno, dos aspectos, está el cognitivo y el emocional, y de eso hablaremos, porque para mí lenguaje y habla es lo mismo, ¿vale? Y la pregunta que a veces me hacen en charlas es, bueno, el lenguaje es muy importante, la audición es la base, hay que cuidar la audición, porque si perdemos la audición perdemos el lenguaje, y hay una gran carga psicológica en el paciente. Hay una desorientación social, emocional. El lenguaje, lo primero es pensar qué es lo que es pensar. Entonces, en clase hemos visto que algunas definiciones. Esta es de un compañero de la Complutense, que dice que pensar constituye una actividad mental muy específica que implica trabajar con representaciones mentales, algo aquí dentro de la mente. Eso es el lenguaje. Y el lenguaje mental también existe, porque pensar es resolver un problema de álgebra, analizar el contenido de un libro o de una película para un trabajo fin de asignatura, discutir sobre eventos, Mari Carmen, reformular vía de actuación cuando se va el PowerPoint, eso piensas, generar nuevo contenido, pero pensar también son pensamientos depresivos. Y cuando piensas en forma depresiva, te hablas. Pensar son preocupaciones y cuando te preocupas, te hablas. Y pensar es rumiar. Y cuando rumías, te estás hablando interiormente. O sea que vamos a hablar ahora al lenguaje mental. El lenguaje mental es la salud mental, es una compensación entre el cerebro y el corazón. Esto no es así porque el corazón está en el cerebro, lo vimos en clase. Pero como por ahí todavía le damos importancia a que las emociones están en el corazón, las emociones están en la zona de la amígdala, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala del mesencéfalo. El contenido emocional es importante. Yo hoy quería aprovechar para hablaros del lado derecho del cerebro. ¿Por qué lo hago? Porque es el lado derecho el que procesa la música que habéis oído y las frecuencias que habéis oído. No el lado izquierdo, que es el lado del lenguaje y de las matemáticas. Para los que digan, yo soy de letras, yo soy de ciencias, lo siento. El lenguaje y las matemáticas son muy racionales los dos. Se guían por reglas y están en el hemisferio izquierdo. La creatividad está en el hemisferio derecho, la atención está en el hemisferio derecho, pero curiosamente el procesamiento de tonos y música también está en el hemisferio derecho. Os voy a enseñar a una regla que son detectar emociones faciales, biomarcadores del posicionamiento de los músculos de la cara. Es normal que cuando estés tenso adoptes una posición de refuerzo, de abrigo, de confort y te coloques en esta posición. Pero la tensión ocurre muchas veces desde el rostro hacia la espalda. Porque cuando vamos tensos, rumiando, pensando, preocupándonos, deprimiéndonos, no llevamos una cara feliz y contenta, llevamos una cara tensa. Eso puede bajar, ¿vale? Entonces vamos a ver las 7 expresiones faciales, porque en teoría de emociones hay más teorías de emociones que emociones creo yo que existen, así que vamos a quedarnos con la más sencillita y vamos a unir sonido y emoción, ¿vale? Que es por lo que estamos aquí. Estos son las 7 expresiones faciales de Ekman, memorizarlas: felicidad, miedo, sorpresa, tristeza, desprecio, asco, enfado. ¿Esto a qué suena?
suena eso? A felicidad. Bueno, felicidad, pues tenemos que tener estos músculos, el cigomático mayor y menor que están en esta zona, y el músculo orbicular lo tenemos que tener en una posición concreta, y ya determinando esa posición, los científicos hemos visto que ya es suficiente para saber que esto es una sonrisa de Duchenne, se llama de Duchenne, que fue un médico francés que la descubrió. Duchenne con 2 N's, ¿vale? Porque esto es... Vale, estos son los músculos que yo os ponía por ahí, ¿vale? Voy a ir rápido porque hemos cogido tiempo con el parón. ¿Y esto qué es? ¿Qué os inspira? Miedo. Pues el miedo es otra posición de la cara, ¿veis? Las cejas están bajas y juntas, el párpado superior elevado, el párpado inferior tenso y los labios ligeramente estirados. Esos son los biomarcadores. Miedo, ¿no? ¿Y esto a qué suena? Sí. Sorpresa, ¿no? Y estos son los biomarcadores, Sí. según el criterio. Y esto, vamos más. ¿Esto a qué suena? Tristeza, ¿no? Y esa cara expresa tristeza, ¿no? Pero si ya le ponemos el sonido, ya te tiras por el balcón. Bueno, vamos a seguir con cosas más divertidas. ¿Esto qué es? Ah, cuidado, cuidado, ¿eh? Desprecio, eso es, a ver. Eso es una pedorreta, ¿no? ¿Se dice? Desprecio. ¿Y esto? Esto sí que ya es el final. Enseguida el primer sonido os ha producido una emoción, ¿no? Bueno, pues yo la voy a emparejar con la cara de asco, que determina la nariz arrugada y el labio superior elevado según la ley de Paul Ekman, ¿vale? Ay, queda una más, siempre se me olvida una. ¿Esta cuál será? ¿Estáis preparados? Yar. Yar. Es que está en inglés. Yar. Audrey, that's a pirate. Es un pirata, es el típico el pirata. Yar. Es que está. Ese es el enfado, ¿no? ¿Veis? Yar. Yar. Vale. Bien, voy a pasar. Voy a pensar, como tenemos poco tiempo, ¿no? Que hemos parado. Un segundito. Vamos a pasar otra vez a lo que es pensar, para terminar la charla, un poco recopilatorio. Tenemos aquí una diapositiva anatómica. Este es el prefrontal. El prefrontal está activo todo el tiempo, o debe estarlo. Mientras van pasando cosas por los circuitos neuronales, entre ellos la audición, el prefrontal va haciendo cosas como observar, comparar, procesar, tomar una decisión y actuar. Esas son las funciones ejecutivas básicas, ¿vale? Pero luego el prefrontal, que es lo que nos diferencia del resto de mamíferos, nos enriquece mucho el procesamiento de emociones. Es normal, por ejemplo, en superdotados o en personas con algunos espectros, como el Asperger, en donde hay un daño en la conexión entre el órbito frontal y lo que hay aquí debajo, que es la amígdala, pero no la enseño, pero está debajo seguro. Esta es la zona que controla las emociones y nos hace ser mamíferos, pero educados.
si tienes aquí un daño traumático o cardiovascular o de un tumor, pues lo más normal es que pierdas la inhibición del control y el comportamiento. En tu lenguaje, pasa en Alzheimer, si lo habéis visto, que pierden la inhibición y tienen un lenguaje muy insultante, muchos insultos. Está todo conectado, comportamiento, lenguaje, emociones y aspectos cognitivos, porque esto es lo que usan mucho los matemáticos. Pero si usas esto demasiado y no usas esto, pues entonces en la vida es mejor sacar todo notable que no. Matrícula de honor en una cosa y todo lo demás suspenso. Es mejor todo en un 7, la media, es mejor estar ahí. Bueno, estas son las funciones que yo decía para terminar. La parte esa media es atencional, la parte más baja que vimos antes es la integración entre esa razón y emoción. Bien, solamente quiero haceros la pregunta, luego después si queréis pensar qué es primero pensamiento o lenguaje. Hay muchas teorías, hay 3 hipótesis. La primera es cognitiva, que el primero es la cognición y luego está el lenguaje. La lingüística dice al contrario, que no existe el pensamiento si no existiera el lenguaje. Hoy en día a lo que vamos es hacia un enfoque de la relación entre el lenguaje o el cerebro y el lenguaje integrador, es decir, de manera evolucionista, hablando así, hemos desarrollado tanto el prefrontal como el lenguaje, como la cognición al mismo tiempo. Una cosa muy importante del lenguaje, de la cognición, de las metáforas, y lo habéis experimentado con símbolos, como es la acústica. Yo os he puesto un símbolo acústico de asco y en el primer milisegundo ya habéis experimentado, solo con unas vibraciones en tu oído, una emoción, ¿verdad? Eso es un poco esa capacidad que tiene nuestro cerebro de crear simbolismos, metáforas. Eso está en el lenguaje. Usamos símbolos para representar realidades, tanto en el lenguaje que hablamos como en el lenguaje interior, el que creamos en los sueños, por ejemplo. Esa iconicidad que tiene el lenguaje fortalece el razonamiento abstracto. Pero bueno, ahí estoy ahora escribiendo un libro, si queréis me compráis el libro, en Springer, sobre teoría de la mente. Y os digo que grandes autores que colaboran conmigo en el libro, todavía queda mucho de hablar, porque hay una cosa más, que es, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Aquí termina mi charla. ¿Por qué me siento yo? ¿No? Eso que se decía antes, el alma, la conciencia. Bueno, el lenguaje está situado en estas zonas. Esto era simplemente una diapositiva para hablar del bilingüismo. Y quiero terminar, porque ya he acabado mi tiempo, pero quiero terminar un poco para algunas cosas que hacemos en el laboratorio, ¿vale? En el laboratorio, como habéis visto por la presentación, pues hace falta conocimiento de acústica, hace falta conocimiento de fisioanatomía, hace falta conocimiento patológico, psiquiátrico, neurológico, psicopatológico, hace falta conocimiento neurofisiológico porque hacemos potenciales evocados, hacemos electroencefalografía. ¿Qué estudios estamos ahora? Algunos de ellos es de Diego López Duque, es un alumno, está aquí presente, de doctorado. Él está haciendo un estudio sobre cómo las onomatopeyas despiertan emociones diciendo muy poco. Esta es una diapositiva que le he pedido con el derecho de copyright, que hizo en una presentación de la Semana Andaluza de la Investigación. Él está intentando analizar esa relación entre emociones, el lenguaje, el pensamiento y lenguaje. Porque según Ullmann, ¿no?, la lengua no es meramente un vehículo de comunicación, sino que es un medio de expresar emociones y despertarlas en otros. Una cosa que siempre digo a mis estudiantes: con mi lenguaje puedo hacer cosas en vuestro cerebro. ¿Vale? Vale, vamos a hacer una cosa. No lo hagáis, por favor, de ninguna de las maneras. No penséis en un elefante. No, elefante no. Elefante caca, no elefante, no elefante. No penséis en un elefante que está
en el lado derecho de una foto que es más bien joven, no penséis en el elefante, por favor, ni lo veáis en vuestra mente, de color gris, que está en un fondo, tú sabes, la sabana esta, ¿no? Está un poco amarillo, un poquito seco, no penséis en el césped seco, por favor, os lo pido, no penséis, controlad vuestro cerebro y no penséis en ese césped. Hay una valla, ¿eh? Pero no la hay, no he dicho nada. Hay una valla justo detrás del elefante y en el fondo se ven unos árboles, pero bueno, lo bueno es que no hay cielo azul, no hay cielo azul y ahora seguro que si podéis pintar, me podréis pintar la imagen que os he dicho que no penséis. Pues esa es la importancia del lenguaje. Él va a coger una cosa muy interesante, lo que decía, cómo decir mucho diciendo poco. Tú vas por la calle y oyes esto en un portal y enseguida te atiende, ¿no? Yo no digo bla, bla, bla. Vale, pues eso es lo que he estado haciendo yo todo el rato, diciendo bla, bla, bla. La siguiente presentación, termino otro trabajo de Inmaculada Aguilar Ponce sobre la fascia. Las fascias cuando tienes un trauma, y entonces en las zonas del lenguaje que tengo aquí marcadas, y también la que comunica, la conductiva, tienes un trauma, un tumor, un ictus, y no puedes hablar. Ese es otro campo que tocamos. Quería poner un vídeo para terminar la presentación de un paciente con afasia. El vídeo viene subtitulado para que os deis cuenta de que aunque produce sonidos, no los produce muy bien. Entonces, termino con él. Él ha hecho un trabajo muy bueno en terapia y ha conseguido salir de donde estaba, pero la recuperación nunca es completa en nivel neurológico. Ahora viene el vídeo y terminamos. Un día, después de comer, vengo a un cuarto mío, va los Baltar, el Mambarón, otro, mi cuarto, y yo era los Baltar, los cuajos, los Baltar, que yo decía una cosa rara, digo, un hijo mayor que está enfrente, una cosa rara, digo, me dijo, José, y porque habrá nada. Y yo digo, papá, mi hijo es mayor, papá, ¿qué le pasa? Y yo no podía hablar nada. Y yo antes me gusta, y antes salía mucho, entrar, y antes yo soy otro, la verdad. Vivo ahora con mi madre y yo, y bueno, es lo que hay. Mi vida es otra. En todo, no puedo trabajo, no puedo. Y después de 2 años no podía conducir, no podía hablar, muchas cosas. La vida al revés. Habéis visto que tiene paralizado la parte derecha y por supuesto tiene la afección en el hemisferio izquierdo. Entonces ahí donde está el lenguaje, pues no puede hablar. Este es el final de la presentación y muchas gracias por venir. Si tenéis... Bueno, pues si queréis venir al laboratorio, estamos experimentando, si os queréis poner un gorro de electrodos, si os interesa, luego reparto la tarjeta de visita, ¿sí? Ana ya se ha hecho el gorro. Aquí tengo a toda la familia, porque si no, ¿quién me iba a venir a verme? Si he llamado a los primos y todo, que vinieran, no. Pero Ana sí es una alumna mía que se ha hecho el gorro, ahora os lo enseño. Y si estáis interesados, os dejo las tarjetas de visita en la mesa, ¿vale? Por si queréis venir al laboratorio, os enseñamos y no sé, si tenéis interés en tocar la ciencia con la mano, ¿vale? Veo por las tarjetas, ¿sí? Bueno, sí, está. Sí.
Dejo las tarjetas aquí, ¿vale? No, la pregunta, o sea, que de alguna forma ya lo has dicho, pero por ejemplo, el uso de la música en las películas de terror es muy evidente. O sea, muchas veces cuando se quita la banda sonora de una película de terror, pues la psicosis y demás, no se produce el mismo efecto. De alguna forma ya anuncia al espectador que se tiene que asustar, ¿no? Totalmente. Este año se puso en contacto conmigo el Festival Internacional de Cine de Sevilla para hacer una experiencia con estudiantes de máster que están en patologías del lenguaje, en la asignatura de patologías del lenguaje, y fueron a ver una película súper rara en donde la falta de sonido, el sonido distorsionado, el sonido robótico, daba a entender una persona con grandes trastornos psicológicos y con pérdida de memoria. Hay ahora mismo una serie, a ver si me la digo bien, en Netflix creo que está 1899, ¿cómo se llama? 1899. Lo más interesante de esa serie es el contraste de la banda sonora con la fotografía. Porque es el siglo XIX, es un barco, no, o del principio del XX, es como un Titanic, pero la música, no os digo, hay un contraste. Ved la serie y cuando veáis el final de la serie entenderéis por qué la música era así. Uy, lo mismo he hecho un spoiler. Pero es una serie donde la han elegido por un motivo, pero claro, yo no digo cómo que pasa al final. Pero cuando la veáis, te va a chocar. No le pega esa música a la serie. Si la habéis visto, ¿alguien la ha visto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Verdad que choca? ¿Sí? Vale, gracias. Cuando uno envejece, pues va uno perdiendo de todo, ¿no? Movilidad, uno va perdiendo el oído. Yo creía, y ahora después de escucharte, que bueno, era algún fallo seguro dentro del sistema auditivo. Pero puede ser, o qué será más bien la profesión, qué será más, que sea el cerebro que lo que está envejeciendo, más que los huesitos y las neuronas. La célula afiliada definitivamente no es una cosa muy curiosa. Las células afiliadas las tiene la gallina y la gallina la reproduce. O sea, si se le estropea una célula vuelvan a hacer otra, como las nuestras de la piel. Pero las células de la audición nuestras no se regeneran. Entonces, eso es normalmente el fallo en la vejez. Porque claro que vamos perdiendo conexiones neuronales. Hay una cosa que se llama ¿cómo se dice en español? La reserva cognitiva. La reserva cognitiva significa disparar el máximo de neuronas, tener el cerebro lo máximo activo durante la edad joven y no tan joven, porque está, por ejemplo, en Alzheimer demostrado una cosa muy curiosa. Un estudiante, una persona que ha hecho un título universitario y tiene Alzheimer, desarrolla la enfermedad más lentamente que el que no ha hecho el título universitario, aunque sea una persona que lea 20 libros todas las semanas, porque la memorización es buena, porque la memoria y el aprendizaje es lo mismo. Entonces, el envejecimiento, si tú te refieres aquí a nivel central, lo que tienes es que reforzar tu memoria y no hacer siempre lo mismo, hacer cosas nuevas y hacer cosas, porque las cosas que haces viejas están en el mismo circuito neuronal y están por ahí las neuronas intentando buscarse y darse la manita por los axones para crear nuevas redes. Eso que se dice, no usamos ni la mitad del cerebro, pero lo puedes hacer. Por eso esta persona, que todavía le queda secuelas, ha podido hablar, porque él lo explica. Cuando le ocurrió, no sé lo que le ocurrió, se quedó que no podía hablar, no hablaba. Ahora con logopedia ha recuperado parte. Hombre, mejor eso que nada, ¿no? Ocurre también con implantes cocleares, que me preguntaba Mari Carmen. Nosotros trabajamos también con implantes. Yo ahora mismo estoy en un proyecto con implantes. El implante coclear eres sordo profundo, no oyes absolutamente nada y el implante te permite escuchar algo. Lo que pasa es que lo que escuchas es como una voz robótica. Pero lo mejor es la reserva cognitiva. Eso es lo que, porque recordad que la vía auditiva es aferente-eferente.
Hay un sistema nervioso que sube, da información y luego el sistema nervioso central tunea la recepción. Entonces el corazón, por supuesto, es el cerebro. Hacer cosas nuevas, memorizar, leer, aprender idiomas, juegos de ajedrez, los videojuegos que no sean violentos, los videojuegos son muy buenos. Mira, una consulta, ya que has hablado de la falta de regeneración de la célula auditiva, ¿es posible que esa sea la causa de los acúferos? ¿O una de las causas? Mi compañera y amiga Amparo Postigo, que es la mejor otorrino que hay en España y yo creo que será durante mucho tiempo, y la mejor audióloga, es una mujer impresionante, ella opina que es un poco de todo. Desde luego, porque además el acúfeno es muy frecuente cuando estás en el ejército y estás haciendo entrenamiento militar y estás expuesto a esos ruidos tan grandes. Una persona del ejército es muy normal que tenga acúfeno. Y luego también, ¿dónde pasa? En los conciertos. Si habéis ido a grandes conciertos, hay mucha gente que el día siguiente le dura el pitido. Luego se le va. Pues no juegues con tu oído. No vayas a otro concierto porque se puede quedar para siempre. Entonces, como es una conexión constante, las dos cosas. Porque hay teorías que dicen que es más del sistema nervioso central. El daño está en el periférico, son las dos cosas, debe de ser las dos cosas. Pero yo creo que el impacto es el impacto, o sea que el oído. El acúfeno yo creo que es el periférico. Hay otra cosa que se llama la sordera cognitiva, ahora si queréis lo explico, que es diferente. Tengo entendido que cuando dormimos, el hipotálamo creo que crea una barrera para que no, digamos, para filtrar los sonidos. A ver cómo lo explico. El cerebro funciona con distintas frecuencias de onda, ¿vale? Desde la que estás durmiendo, que hay poca frecuencia de disparo, o sea, cuando ves en el microscopio electrónico el disparo de celular, son como unos puntitos, así que se ven encendidos, ¿no? Pum, 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 ¿vale? Se ven como unos destellos. Cuando estás durmiendo, las ondas suelen ser de poca frecuencia. Cuando estás en la vida normal, pues tienes una frecuencia más normal, 7 más o menos hercios. Y cuando estás esquizofrénico o estás en un estado de estrés postraumático, porque estás en estado de shock, hay mucha frecuencia de onda. El que tengas el ritmo de disparo, el ritmo eléctrico más bajo, no implica que tu oído no tenga las células con potasio y con calcio. No implica que el aire se esté moviendo, no implica que el tímpano resuene. Amparo también lo decía, dice, yo creo que para descansar bien hay que eliminar el sonido de fondo, o al menos que el sonido sea lo más natural posible, pero dormirte escuchando la radio muy bueno no puede ser, porque estás activando más de la cuenta, por mucho que el ritmo general cerebral de ondas baje, estás activando algo que no debería estar activándose, porque recordad, vivís en la selva y cuando os vais a dormir todos los animales están durmiendo, algunos no, los búhos y tal, pero ese es el sonido que podéis aguantar, pero el de la música, no. Si tenéis al lado de casa un bar, no descansáis. Y ya si tenéis una discoteca, ya es que bajas y se te suben los nervios y matas a quien sea, ¿no? Pero lo que interesa es como enfocarlo, ¿no? Porque tu cerebro, se activa algo en tu cerebro que como que no escuchas, ¿no? Porque el sonido hay fuera y tú sin embargo te quedas dormido. Bueno, yo por ejemplo, pues tengo 2 niños, soy madre soltera porque me separé, pero eran muy pequeñitos. Entonces yo desarrollé esa angustia, ¿no? De estar sola, sin nadie, con 2 niños, así un bebé y una niña pequeña. Y entonces una cosa que me pasó a mí fue, yo no sé si como madre he desarrollado esto, pero yo estaba durmiendo y me desperté a las 5 de la mañana, digo, oigo como un crujido. Me despertó un crujido así, digo, ¿esto qué es? Me desperté enseguida y enciendo la luz y no veía nada. Digo, ¿qué pasa aquí? No veo nada. Toda la casa llena de humo. Había salido ardiendo la lavadora. Apagada. Un cortocircuito. Por unos ratoncitos que habían entrado por el patio. Si no llego a oír ese crujido,
Morimos, mis hijos y yo, intoxicados. Sí. El cerebro es capaz de detectar. Así que lo detectó. Esto es una vivencia personal, os comparto. Por suerte, fueron súper rápidos los bomberos. Me encantan los bomberos. Son los más guapos de todos los cuerpos. Los bomberos son los más guapos. No digo bomberas porque no hay muchas bomberas, pero... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Pues si os parece, le damos las gracias a... perdón. Una pregunta. Sí, una última pregunta. Respecto a la enseñanza del aprendizaje de idiomas, para poder ser bilingüe en un idioma, por ejemplo en inglés hay 12 vocales, en español tenemos 5, en alemán tenemos 8, niño, ayuda a la boca para plural, pero en inglés tienen 12. ¿Por qué tan fácil cuando eres niño o eres menor aprender ese segundo idioma o tercer idioma? En la medida que lo hacemos mayores, vamos perdiendo esa facultad y una persona que ya tiene sus 30 y largo, pues puede echar currea en el inglés, pero que no puede ser bilingüe porque no va a poder ser. Eso es más neurofisiología, tu pregunta. El cerebro ya sabéis que tiene etapas de desarrollo. A los 3 años es una primera etapa importante, pero por ejemplo, si tú le pones a un niño una película, no entiende todas las palabras. Esos padres que hablan con el niño como si el niño tuviera 40 años, el niño no se entera, no tiene ni vocabulario. Con 3 años no tiene mucho vocabulario. Y en la lengua vosotros tenéis miles y miles de palabras en vuestra lengua materna. A los 3 años hay una madurez cortical, a los 6 años hay una madurez con una gran influencia social. Es decir, cuando digo madurez es, yo tengo esta región que hace esto, pero se comunica con la otra. ¿Sabéis qué pasa en la pubertad, en la adolescencia? Hay una necesidad de desarrollo hormonal para el sistema reproductivo, el adulto tiene que estar preparado para reproducir la especie. Entonces, el sistema neurológico y endocrino están interactuando siempre. Si estás desarrollando a fuerza el sistema hormonal, pues dice la biología que te pares un poquito el cortical. Si yo te hago, por ejemplo, una electroencefalografía y tienes 14 años y te la hago y tienes 35, el de 35 es más rápido procesando un sonido que el de 14. O sea que eso que se dice, ¿qué pavo tiene el adolescente? Es que no procesa al mismo tiempo. Pues que no tiene que hacerlo. Es que es así la naturaleza, es así. No maduramos cerebralmente hasta los 20 años aproximadamente. A partir de ahí ya sí que tenéis que tener control de vuestra vida. Hasta entonces tenéis que seguir creciendo. Entonces es por nuestro cerebro, por lo que podemos aprender. El cerebro va más lento. Yo te lo hago cuando quieras y te enseño las de que le hago a mis hijos y vas a ver que los biomarcadores en un niño son o no salen porque no está ni procesando, o porque está procesando tan tarde que la máquina no lo ve, la tecnología no lo ve, o salen más tardíos. Esos son biomarcadores y eso se llama latencia en electrofisiología. ¿Y la edad ideal entonces para aprender un segundo idioma? ¿Cuál sería? Bueno, el problema es que tú te pones a pensarlo y hay gente que se va con 20 y tantos años al extranjero y está completamente, no tiene acento extranjero, ¿no? El cerebro es más que una edad. Es que tenéis que pensar una cosa. En la historia de la humanidad, igual que la huella dactilar, no ha existido nadie ni existirá nadie como tú. Nunca. Y lo más duro de todo, tú no eres la misma persona que eras ayer. Y es bueno que sea así, que controles que no lo seas. Entonces, hay de todo. Yo tengo 2 hijos, son trilingües. Por ejemplo, mi hija puede cambiar de una lengua a otra sin ningún problema. Ella, por ejemplo, es muy bilingüe inglés-español. Ella puede hacer acentos del inglés. Todo el mundo que habla con ella pues piensa que es nativa, no tiene acento español ninguno. ¿Qué edad tiene? Ella tiene ahora 20. Mi hijo es nativo americano. No hablaba español bien hasta los 8 años. Ha estado diciendo un problema hasta hace poco. El otro día hizo una redacción en clase y dijo, yo departo a las 7 de la tarde. Y dijo la profesora, es que no existe el verbo departir. Dice, sí, yo departo. Entonces le cuesta.
Luego también habla catalán, entonces en catalán se dice mañana pasado, no se dice pasado mañana, se dice mañana pasado. Y él siempre dice mañana pasado. Y es que no se entere, yo que no, pasado mañana. Ah, sí, sí, 5 minutos después. Mañana pasado voy con mi padre. Entonces, cada cerebro es distinto y por qué a mi hija no le pasa, no lo sé. Eso es una de las cosas que también gente en el laboratorio intenta analizar. Es que el cerebro tiene atención, inhibición, las emociones, la depresión, la ansiedad, el cortisol, la serotonina. Si estás en el ciclo menstrual, nosotros hacemos investigación con género y tomamos datos de personas menstruantes. Si eres una persona menstruante, mujer, trans, lo que sea, pues tomamos nota, porque pensamos que puede ser una variable que influya en la medición que te estamos haciendo en ese momento. Es complejo. Por eso hablo un poquito de todo y mucho de nada. Ah, no.